Hola, mi nombre es Wendy y hoy viernes en Yoyo Jonas vamos a compartir un comentario sobre la película Milagro en la celda 7, hablando como todas las semanas hoy día de espiritualidad. Muchos de ustedes seguramente ya han visto la película y ya saben de qué se trata. Para los que no lo hayan visto, pues vamos a lanzar muchos spoilers, así que si es que la quieren ver después de escuchar el audio, muy bien. Lo primero es que la película está altamente recomendada porque está muy bien hecha, muy bien interpretada y el contenido además tiene bastante material positivo que nos puede ayudar a ser mejores personas y a ver otros aspectos que a veces se nos quedan olvidados. Vamos a empezar primero comentando de lo que se trata la película a grandes rasgos. Pues se trata es la historia de Memo, que tiene una capacidad especial, es autista con un retardo obviamente mental, entonces tiene la misma edad que su hija, que tiene 5 años, Ova, que se llama Ova, y que bueno, los dos viven solos con la abuela Abu, porque la mamá de Ova pues murió cuando ella nació. Esta película más o menos se parece a una película mucho más antigua que fue hecha más o menos por los años 2004-2005, que se llamaba Yo Soy Sam, que también trataba la historia de un padre que tenía una capacidad especial, entonces tenía un retraso mental severo y tenía una hija pequeña a la cual él atendía, ¿no? Entonces más o menos la similitud del desarrollo de estos personajes es más o menos igual. Regresando a la película de Milagro en la celda 7, pues Memo es acusado falsamente del crimen de una niña que era la hija de un militar muy renombrado en la ciudad. Aprovecho de decirles que la película en sí es turca. Para los que vean las telenovelas turcas, pues ya sabrán que todas estas producciones tienen un alto contenido emocional, ¿no? Son muy sentimentales. Esta película no es la excepción, más bien nos lleva a las emociones a flor de piel. Y bueno, pues después del crimen bueno, en realidad no es un crimen, la niña muere accidentalmente, pero Memo es culpado por la muerte de la niña. A raíz de esto, pues lo trasladan a la cárcel como un asesino de niños. Es golpeado, es torturado, es humillado por los presos, por los militares. Todos lo odiaban porque era el asesino de una niña, lo cual era falso, era mentira, porque él no la había matado a la niña, había sido un accidente. Cuando ya Memo iba preso, entonces él le dijo a Ova, a su hijita, que el gigante de un ojo lo había visto todo. El gigante de un ojo era una montaña que había frente al lago donde había muerto la niña en una caída, y entonces ahí había un desertor del ejército turco que se escondía, y obviamente él había visto todo el accidente. Entonces Ova va y lo busca y le convence de que le diga a su abuela que él vio que era un accidente, que Memo no mató a la niña cayó accidentalmente. Y cuando ya Ova vuelve con la niña, pues el desertor ya se había ido de la cueva y no estaba para poder decirle a la abuela. Pero ya con esto Ova va a buscarlo a la cárcel, y pues en la cárcel todos se enteran de que él tenía una niña, porque no se habían dado cuenta en la cárcel hasta mucho tiempo de avanzada la película que él tenía una discapacidad, y además de que obviamente era inocente, ¿no es cierto? Entonces después de que los otros presos, que era la celda 7 donde lo pusieron, pues ya empiezan a tener mayor empatía con él y se dan cuenta de que era todo una falsedad, que él era imposible que alguien como él haya matado a la niña. Y entonces ahí surgen muchas amistades, y especialmente con el líder de la celda, porque lo querían apuñalar para darle muerte, y Memo le salva la vida. Y en este conglomerado de presos también está un personaje que se llama Yusuf, que es el prisionero solitario, porque siempre estaba apartado de todos, ¿no? Tenía una historia muy triste porque él creía que era el culpable de la muerte de su hija, a la que había enterrado a los pies de un árbol, que cuando Ova fue a la cárcel a visitar a su padre, con ayuda de los presos porque no le dejaban verlo, pues se da cuenta que era el árbol, ¿no? Y ahí Yusuf ya entiende de que tenía que colaborar para que Memo y Ova estén juntos, como él había tenido un sueño con su hija que había muerto, que le decía que tenía que ayudar a otros para ser mejor. Lo mismo, otro compañero de la celda también le decía que ya le faltaba poco para salir y que tenía que hacer cosas para salvar a muchos niños, ¿no? Entonces por ahí pues nos vamos identificando con estos temas espirituales tan lindos como es el arrepentimiento, el perdón, la aceptación, la culpa. Todos estos términos son muy buenos cuando los decimos, pero son muy difíciles de vivir.
En la película podemos ver, por ejemplo, qué momentos tan intensos se viven con el tema del perdón. Por ejemplo, cuando el líder de la celda 7, donde está Memo, les pide perdón a sus hijos por no haber estado con ellos, por no haber participado de su vida, porque había estado mucho tiempo de su vida preso y se había perdido episodios de la vida de sus hijos, y les pide perdón. Esta reconciliación es importante porque a partir del perdón podemos construir una nueva vida. Lo mismo con el prisionero solitario, con Yusuf, que también él estaba tan deprimido con la culpa, tenía tal sentimiento de culpa que no podía seguir adelante. No importaba cuántos años haya pasado en la cárcel, él seguía sintiendo esta culpa, hasta que al final entiende de que más bien tenía que reconciliarse con ese hecho de su pasado y hacer algo por los demás para resarcir el daño que él sentía que había hecho. En este caso, Yusuf le salva la vida a Memo porque obviamente intercambian los papeles, y al que mandan a la horca el día que tenían que ahorcar a Memo en la pena de muerte, pues es Yusuf. Yusuf es el que muere en nombre de Memo, y así Memo puede irse con su niña Oba y poder seguir una vida adelante. Entonces, en este aspecto tan importante que es la espiritualidad, pues viendo esta película podemos trabajar mucho acerca del perdón, la aceptación y la culpa. Qué importante que es para llevar una buena relación interior, realmente revelarnos nosotros en nuestra naturaleza humana, perdonarnos y perdonar, saber cuándo ha llegado este momento y poder aceptarlo de la mejor forma. Entonces es a través de estas escenas, porque en realidad la película es muy emotiva y se vive por momentos, y son todos la suma de todos estos momentos de la película, pues que nos lleva a la reflexión. Entonces, invitados están a ver la película si no la han visto, y el día de hoy viernes pues a pensar en el tema del perdón y de las segundas oportunidades. Todos cometemos errores, pero no por esos errores pues nos vamos a quitar la oportunidad de vivir a plenitud. Reflexionar siempre, hacer un encuentro con nuestro mundo interior realmente, y encontrarnos a nosotros mismos en nuestras debilidades, dolores, penas, desatinos, culpas, y sabernos perdonar. Bien, les agradezco que nos acompañen cada semana, pues nos vemos el próximo viernes para volver a hablar de temas de espiritualidad. Dejen un comentario en Messenger, y si no, pues estamos siempre listos para escucharles. Hasta la próxima semana.